Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo y hoy les voy a platicar de un autor que espero que sean indulgentes conmigo. El novelista más importante de México, eso no hay ninguna duda, y es uno de los escritores más importantes de nuestra lengua. Estoy hablando de Carlos Fuentes, que murió en el 2012, hace 4 años. Tiene una de las obras más ricas en cuanto a géneros. Prácticamente escribió de todo, escribió novela, escribió cuento, escribió ensayo, escribió teatro, escribió grandes guiones cinematográficos, hijo de diplomáticos. Es un hombre que nació en Panamá, precisamente por el trabajo de su padre, mexicano evidentemente. Estudió en los mejores colegios de México, conoció todo el mundo, políglota. Y él en una entrevista cuenta que él sin ninguna pena pudo dedicarse completamente a su carrera literaria porque él nunca tuvo ningún apuro económico. Su padre siempre fue de una posición económica bastante desahogada, no solo para México, sino para cualquier lugar. Y entonces Fuentes creció lleno de comodidades. Hay mucho que leer sobre él, entonces tampoco para llenarlos de recomendaciones vamos a hablar de tantas, pero sí de algunas que me parecen centrales para conocerlo. Primero, en cuanto a sus novelas, y iremos un poco cronológicamente. La primera es La región más transparente, que es la novela para entender el México de hoy. La escribió alrededor de 1950 y es un mosaico de lo que era el México prerevolucionario, México actual. No es una novela tan sencilla de leer, pero si quieren empezar con algo y quieren empezar por el principio, pueden acercarse a La región más transparente. La que sigue, que yo sí la recomiendo ampliamente, es La muerte de Artemio Cruz. ¿Por qué la recomiendo tanto? Por la estructura, por la forma en que está contada, totalmente novedosa. No se había escrito una novela así, de este modo. Está dividida en capítulos, evidentemente. No shit. El protagonista, que es Artemio Cruz, está en su lecho de muerte. Un capítulo empieza hablando en primera persona, yo. Otro capítulo empieza hablando en segunda persona, tú. Y el otro capítulo en tercera persona, él. Yo, Artemio, bla, 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 y cuenta un panorama. Tú, y te habla a ti, y cuenta otro panorama. Él, y ya se convierte en otro tipo de narrador. Y así está construida toda la novela, lo cual crea un texto increíblemente dinámico. Y bueno, y como tal es de nuevo un mosaico de la Revolución Mexicana. Tiene una que se llama es muy complicada, que se llama Terra Nostra, que si ustedes se avientan a leerla, pues yo les pediría que me dijeran cómo les fue, porque es muy complicada. Es su novela más larga, deben ser, no sé, 700, 800 páginas. Verrächtiger treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Seid Feiglinge! La que habla de mitos, que habla de leyendas, que habla del México actual, que habla de la época de la colonia. Tiene muchísimas referencias. A mí es una novela que me agotó. Me dejó cansado, pero me dejó muchísimas frases, muchísimas lecciones y muchísimos párrafos, la que lo coloca como el novelista más importante. Pero el otro género, el que a mí me parece más enriquecedor, que siempre me ha gustado más, el cuento. Fuentes fue un extraordinario cuentista, entonces tiene varios cuentos que les puedo platicar un poco de los cuentos en particular. Tiene uno que hay quien lo llama que es una novela corta. Me parece que por sus dimensiones no deja de ser un cuento, que es Aura, que quizá alguna vez han escuchado sobre él. Aquí en México causó muchísima polémica en una época porque una maestra lo recomendó a algunos de sus alumnos y acabaron corriendo a la maestra, bla, bla, bla. Un cuento erótico, profundamente erótico, pero es un cuento de fantasmas. Entonces tenemos dos mundos que parecen prácticamente opuestos y equidistantes. Puedo platicar de otros libros de cuentos de él que tiene, como La frontera de cristal, que es un cuento que hoy mismo sigue siendo totalmente vigente, porque el título es muy evidente y muy elocuente y muy afortunado. Habla de la relación que existe en la frontera de Estados Unidos y los cuentos están situados ahí. Carlos Fuentes lo cuenta
en estos, creo que son 9 cuentos, y cada uno es una pequeña obra de arte y además se puede leer como un cuerpo completo. De hecho, por ahí también se dice que es una novela contada en 9 cuentos y te platica la relación con Estados Unidos y cómo se vive en la frontera, como muy pocas personas lo han podido lograr. Está el libro que se llama Agua Quemada, El Naranjo, cualquier libro de cuentos de Fuentes de esas épocas es extraordinario. Pero al final yo quería hablarles de este en particular que se llama Inquieta Compañía. Era un libro con cuentos de terror donde incluso yo me atrevería a decir que es de los grandes libros del género de todos los tiempos. Son 6 cuentos de fantasmas, de brujas, de ángeles, y todos están construidos de un modo tan, pues sí, aunque suene exagerado, hay que decirlo, de un modo tan perfecto que convierte a este librito en una obra maestra. Si les gusta un poco este género y si después de leer un par de novelas de él dicen quiero leer un poco más de él, quiero volverme a enamorar de este género, o quiero empezar en este género, o quiero leer un gran cuento donde haya un ángel, este libro es ideal. Hay varias películas basadas en su obra, guiones que él escribió, pero tiene un libro muy particular, que de hecho el género es complicado porque es un diccionario. Él escribió un diccionario sobre él, sobre su vida, y es un diccionario que se llama En esto creo, un libro también pequeño. ¿Y de qué va este diccionario? Ordenado mediante el abecedario de cosas sobre las que él ensaya. Habla de los amigos, de la familia, habla de su esposa. Creo que son los 2 libros más indicados para acercarse a la obra de Fuentes. Inquieta Compañía en cuanto a conocer su narrativa y en cuanto a conocer el manejo de ciertos temas. Obviamente aquí mete muy poco sobre la historia de México, pero también está presente. El otro es para conocer su pensamiento, que como les platicaba al principio, estamos ante uno de los intelectuales más importantes en la historia de nuestro país. Otra cosa que yo les recomiendo, hay una serie de entrevistas en YouTube, aquí en YouTube, de un programa de un periodista español que se llama Soler Serrano, y está la entrevista con Carlos Fuentes, que es realmente una joya, porque uno aprende literatura, de filosofía, aprende de la historia de México, y además el entrevistador le hace 3 preguntas. ¿Por qué? Porque Fuentes tenía una soltura para hablar, de los pocos intelectuales y escritores que es capaz de hablar como escribe. Es un poco a muy grandes rasgos lo que era este escritor. Acérquense a él y bueno, me cuentan cómo les fue con Inquieta Compañía, con su diccionario personal, o ya las novelas de finales de los 70s al 2000, que también son novelas grandes, largas, algunas complejas, pero todas siempre con un trasfondo y una narrativa únicos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Pueden buscar en Twitter como @laplumadelpollo, pueden meterse en mi página laplumadelpollo.com y nos vemos a la próxima. Hola, ¿cómo están? Yo soy El Pollo y hoy vamos a platicar del modo más aleatorio y arbitrario de algunos libros de fútbol. Porque yo no sé qué me empezó a interesar primero, si el fútbol o la literatura.